Buenos días a todos. La idea, como se mencionaba, es plantear un poco el panorama del mercado interno de carnes en nuestro país, ¿sí? Bueno, un poco Pablo Catani terminó con una excelente presentación con un mensaje de optimismo. Yo quiero arrancar con un mensaje de optimismo que no es mío, sino que es de los propios productores. ¿Sí? Hay un índice de confianza agropecuaria que lanzó el INTA a partir de mediados de año. En realidad hace un relevamiento con casi 700 productores de todo el país. Si fijan las preguntas que están planteadas ahí, ¿no? ¿Cómo ven los productores agropecuarios la situación con respecto a un año atrás? 7 de cada 10 productores ven que la situación está igual o mejor, ¿sí? La situación del sector agropecuario. Y cuando se les pregunta por la situación, cómo ven la situación argentina, en realidad 8 de cada 10 están viendo que la situación también es mejor respecto a un año atrás, y cuando se mira las expectativas a futuro, también en este porcentaje de gente están viendo como que, o están pensando que la situación va a mejorar, va a estar mejor. O sea, un poco este es el punto de partida de la presentación, ¿sí? ¿Sobre qué se toma esta digamos, percepción o esta expectativa? Lo que ustedes tienen ahí es la evolución, en primer lugar, la línea de arriba es la evolución de la inflación, del índice inflacionario desde el año 2011 a la fecha. Le siguen después los precios de Hacienda, ¿sí? Ternero, invernada y gordo, y al final la línea amarilla es la que representa la evolución del dólar. Uno dice, bueno, como sacando algunas conclusiones, si bien al principio, después de la última gran crisis que tuvo la ganadería, los precios de la hacienda y de la inflación venían más o menos parejos, uno ve que en este último tiempo, y fundamentalmente este último año, el periodo o el nivel de inflación ha superado a la evolución del precio de la hacienda. Sí ha habido una caída ahí de rentabilidad. De todas maneras, y si lo relacionamos también con el precio del dólar o la evolución del dólar, lo que se ve es que en términos históricos hay buenos precios en dólares para la hacienda, ¿sí? Esto es un indicador puntual de la situación actual de la ganadería. En términos de coyuntura o valores estacionales de la hacienda, durante el último mes ha estado bastante estabilizada. Si se compara con respecto a 3 meses, en realidad, si ven ahí el valor de novillos y de novillitos, ha habido un incremento entre un 8 y un 4% en los 3 meses. Y sí, la que ha aumentado de manera considerable es la vaca, ¿sí? Por una cuestión estacional. Y probablemente también, esto lo va a mencionar Jorge Torelli en su exposición de la tarde, muy traccionado el tema vaca por la demanda de China, ¿sí? Los mercados asiáticos con China a la cabeza. Esta es la cuestión más estacional de precios de hacienda. Yo les mostraba al principio en tema de inflación, ¿no? Y cómo juega esta cuestión de los índices inflacionarios y cómo corre con los precios de la hacienda. Lo que tienen ustedes ahí en pantalla en la línea amarilla es el promedio móvil del valor real de la hacienda de las últimas 52 semanas del último año, y abajo los valores reales y valores nominales de la hacienda. Y lo que se ve, en realidad, si ustedes ven la tendencia de la línea amarilla, es a una caída, o sea, una pérdida de valor real de la hacienda, y de hecho el valor real de la hacienda al día de hoy está entre un 10 y un 12% menor al de hace un año, ¿sí? Esto es un poco la cuestión de inflación en términos de los resultados del negocio. Después voy a mostrar el impacto de la inflación en términos de consumo.
Estos son los datos de la evolución de la faena en nuestro país. La línea roja representa el salto o el incremento de faena respecto a los primeros 8 meses del año pasado, ¿sí? Estos primeros 8 meses del año, la línea roja, en realidad está marcando un acumulativo de un 8% más de hacienda faenada con respecto al año pasado. Esto es parte de la recuperación lenta y gradual de oferta de carne en nuestro país después de la última gran crisis que tuvimos. Esto está planteado en términos de producción también. Si ven ahí la tendencia, estamos hablando alrededor de esta correlación entre faena, estamos hablando de una correlación en producción también de un 8% más. Esto indica que no ha habido un movimiento importante o un cambio importante en el peso medio de faena. Si tanto producción y faena van en la misma línea de crecimiento, está diciendo que no ha habido un cambio importante en el peso de faena, ¿sí? Esto tiene que ver con la correlación de esto que yo les digo desde el punto de vista de la oferta con la demanda. En Argentina tenemos un público muy habituado a demandar carne provenientes de animales chicos o de animales de bajo peso de faena. Esto es simplemente ilustrativo, pero es un barrio, les diría, de bajo poder adquisitivo en la ciudad de La Plata, en las afueras de La Plata, y por ahí, no sé si se alcanza a ver bien, no se ve bien, a ver cómo vuelvo con esta. No se alcanza a ver bien ahí, ahí estaba planteado como atributo publicitario solo ternera, ¿sí? Aún así en los niveles de bajo poder adquisitivo o los barrios más humildes, la carne de ternera, la carne proveniente de animales de mayor peso de faena es como el símbolo de calidad. Esto tiene que ver un poco desde la demanda de carnes, más allá de lo que le comentaba del perfil de oferta de faena que tiene Argentina. Estos son algunos datos elaborados por el Instituto, creo que Jorge también los tenía por ahí para pasar, pero en realidad ahí tenemos los datos del stock que tiene Argentina actualmente, 53 millones de cabezas, el dato de faena, 12,2 millones de animales faenados, lo que está dando una tasa de extracción del 23%, es decir, hay muchos animales que forman parte del stock, no digo que estén de vacaciones, pero que terminan siendo poco productivos, ¿sí? Cuando uno analiza lo que le saca al stock como faena, que va a ser la carne que uno va a poder ofrecer, termina siendo poca en términos de porcentaje si lo comparamos con otros países del mundo, ¿sí? Entonces, hay una cuestión ahí de eficiencia a trabajar. La otra cuestión es, si prestan atención a las tasas de extracción, tanto de novillos como de novillitos, acá sí tenemos tasas de extracción elevadas. Y fíjense, el 90% de los novillos que hay, ¿sí? Tras que tenemos pocos, la mayoría terminan en faena, ¿sí? 9 de cada 10. Bueno, ahí se nos genera un problema, ¿sí? Porque esto nos está demostrando no solo escasez, sino una elevada faena. Y en novillitos, el tener 71% de tasa de extracción también significa que buena cantidad de los novillitos, de machos novillitos, termina en faena, con lo cual uno dice, no se les permite a esos animales expresar todo su potencial y la posibilidad de agregar más kilos, ¿sí? Hay una letra de la canción de los Redonditos de Ricota, ¿no? Dice, se mueren potros sin galopar. Bueno, a los novillitos los terminamos faenando sin dejar expresar todo el potencial de agregado de carne. No voy a hacer muchos más comentarios de lo que ustedes conocen en esta zona, ¿no es cierto? Estamos hablando de un problema, como decía Pablo, puede ser coyuntural, pero tiene mucha importancia. Está comprometida alrededor de 10 millones de hectáreas en las principales provincias productoras de hacienda.
En el caso de La Pampa, hay algún dato ahí que habla de un 17% de las hectáreas complicadas, ya sea inundadas o afectadas por la inundación, ¿no es cierto?, anegadas, y un 30% de la hacienda provincial con problemas, ¿no?, del stock. Esto, a futuro, seguramente va a ser una cuestión que, por un lado, va a detener el proceso de crecimiento de stock. Tengan en cuenta que entre el año 2007 y 2010 se perdieron en Argentina 11 millones de cabezas y entre el año 2011 y lo que llevamos de este año se han recuperado 5 millones de cabezas. Entonces, en un proceso ya de por sí que es de una recuperación gradual del stock de carne, del rodeo, tenemos encima esta cuestión de inundaciones que va seguramente a atenuar el periodo de retención por el cual venía atravesando el sector ganadero y va a complicar todo lo que son costos, con incrementos de costos, y va a complicar el año que viene situaciones de parición y el otro año de destetes, y si tenemos en cuenta que las condiciones de servicio, de inicio de servicio, van a tener una mala condición corporal. Eso era una cuestión vinculada a inundaciones. Esta es más coyuntural o estacional. En realidad, lo que tienen en la línea es otra vez. Lo que tienen en la línea es la evolución de la faena en Argentina durante el año pasado, y esto en barra es lo que viene de este año, ¿sí? Si nos fijamos en la del año pasado, decimos, bueno, vamos a entrar, si se respetan más o menos las tendencias de los últimos años, entramos en la época de mayor oferta y faena desde el punto de vista estacional, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta también que vamos a tener un aporte este año mayor de carne vacuna proveniente de feedlots. Algunos hablan de que va a haber entre un 12 y un 13% más de animales, digamos, ofertados desde feedlots, debido también a una mayor ocupación este año de los feedlots, de la Cámara de Feedlots registrados respecto a los de años pasados. Probablemente corridas más hacia fin de año por todos los problemas de índole climático. Bueno, esto es lo que les decía. Estos son datos de la Cámara de Feedlots. Ahí tienen el porcentaje de ocupación de feedlots del mes de julio a agosto. Es aproximadamente un 12 mayor que el porcentaje de ocupación del último año y superior al promedio de los últimos años, ¿sí? Ahí debería ser, o tienen que prestar atención a las líneas rojas, que son las de este año, son superiores al promedio. Si nos fijamos eso con respecto al gordo, ¿no? Si nos fijamos en el tema de evolución anual o estacional, eso son la evolución de precios de terneros, ¿sí? Si pensamos en lo que queda del año y vemos, por ejemplo, lo que fue la tendencia del 2016, siempre a medida que nos alejamos de la época de mayor oferta o mayor zafra de terneros, el precio de los terneros va elevándose, y esto conjuntamente con la tendencia que le mostraba del gordo es lo que va modificando la relación de precios ternero-gordo, ¿no? Hoy estamos en una relación de precios que va a ir incrementándose paulatinamente de aquí a fin de año a favor del ternero. Estos son datos del Ministerio de Agroindustria que justamente por lo que les estaba diciendo, si nos vamos a ir introduciendo en una época del año en donde el ternero va a tener mayor precio, visto desde modelos de engorde, ¿sí? Esto está sacado, como les decía, no hace mucho del Ministerio de Agroindustria, pero de lo que les muestra es cómo se desagrega, por ejemplo, el valor neto de un novillo, el precio del novillo, 32 pesos. Buena parte de este precio del novillo tiene que ver con el valor de compra del ternero, ¿sí? Para esta zona aproximadamente un 65%, ¿sí? Si
tenemos en cuenta que todos los que son costos, o que esto estaría involucrando gastos de estructura, gastos de directos, amortizaciones, etcétera, lo que estaría dando, el diferencial entre los gastos, el costo del ternero, estaría dando un resultado neto de alrededor de un 10%. El tema es que si entramos en una fase en donde el valor del ternero se va, con tendencia a elevarse, y seguramente va a ser mayor al 65%, es probable que este margen también sea muy fino, ¿sí? Lo hablábamos anoche con algunos productores de la zona. El negocio termina siendo muy fino cuando hablamos de novillos, ¿no es cierto?, de animales con peso de faena elevados. Esto también está sacado del índice de confianza agropecuaria del INTA, ¿sí? Fíjense, cuando se le pregunta a los productores cuáles son sus principales preocupaciones, la principal respuesta pasa por la cuestión de presión impositiva. En segundo lugar aparece infraestructura. Ni hablar, si le preguntáramos específicamente a productores como los de esta zona o donde están comprometidos con las inundaciones, seguramente eso adquiriría todavía más peso. El dato interesante es el que sigue, ¿sí? El tema de acceso y el costo de financiamiento y el valor del dólar. Esto está dando vuelta en la cabeza del productor. Y recién cuando lo escuchaba a Pablo Catani, decía, bueno, hay un montón de tecnología disponible, por ahí hay mucha de manejo, por ahí hay mucha tecnología que permite ahorrar costos y mejorar la ecuación de rentabilidad. Y fíjense, esto generalmente está poco en la cabeza del productor, ¿sí? En realidad aparece por ahí abajo dentro de las últimas preocupaciones. No digo que deba ser una preocupación, sino más bien digo la necesidad de prestarle atención. Pero vuelvo sobre el tema de costo o acceso al crédito y el valor del dólar. Algún comentario por ahí de índole macroeconómico. Esto que tienen acá en pantalla es la evolución del stock de Levax, ¿sí? La emisión de títulos por parte del Banco Central de la República Argentina. En agosto ya superó el billón de pesos, ¿sí? de Levax. Tuvo un 60% interanual, ¿sí? de crecimiento. Este dato hay que seguirlo muy de cerca porque tiene que ver con la preocupación de los productores justamente, el tema de acceso a crédito. Esto es un comparativo entre el atractivo que tiene la tasa de interés real de la política monetaria de distintos países. Y si vemos ahí, Argentina tiene claramente una diferencia si uno cuenta, por un lado, el rendimiento de títulos, llámese Levax o otros por el estilo, y tiene en cuenta las expectativas inflacionarias para los próximos 12 meses, uno llega a un valor de tasa de interés real de política monetaria de lo que está planteado ahí, 10%. Compárenla con el valor de tasa de Brasil, 4,4%, ¿sí? O otro país ahí como México o Perú, ¿sí? 0,8%. Perú ha sido uno de los países que más inversión extranjera directa ha recibido en los últimos años. Y mucho tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa? Esas tasas de interés real son atractivas como opciones de inversión financiera, pero esa es plata que no termina en emprendimientos productivos y es plata que termina encareciendo el costo de financiamiento, ¿sí? Esta es una cuestión a seguir de cerca. Evolución del dólar, ¿sí? Que era otra de las preocupaciones de los productores. Lo que tienen ahí en línea verde es qué ha pasado con el dólar post-elecciones y en los últimos 15 días. Para mí, las próximas elecciones del mes que viene van a volver a mover seguramente coyunturalmente el valor del dólar, aunque si uno mira a mediano y largo plazo, las expectativas de movimiento del dólar no parecerían ser, desde los actores del sector privado, o haber muchas expectativas de que va a cambiar mucho
la tasa de cambio en Argentina. Ya nos vamos metiendo con algunas cuestiones de consumo, pero lo que vemos en nuestro país es que tenemos salarios, por esta cuestión del tipo de cambio, salarios caros en dólares, ¿sí? Y con bajo poder adquisitivo. Si ustedes comparan el salario de Argentina, hablamos de 500, un salario mínimo de $500, lo comparan con otros países como Brasil, como Uruguay, estamos hablando de niveles en dólares muchísimo más bajos. Sin embargo, en términos de poder adquisitivo, es donde tenemos problemas con nuestros salarios, si lo miramos desde el punto de vista de demanda, de consumo. Perspectivas de inflación, el último dato del INDEC del mes de agosto, 1,4%, inflación acumulada desde principio de año del 15%, con lo cual está diciendo en términos de tendencia esto va bajando de manera gradual, lentamente va bajando, no por ahí como quisiera el gobierno que había fijado un tope del 17%, ¿sí? Pero esto es clave para unirlo a lo que les comentaba recién del poder adquisitivo de la gente. Algún dato de contexto de producción, hay algunos indicadores que muestran algún indicio de recuperación. Esto es producción industrial de la UIA, ¿sí? Para los primeros 8 meses del año, una recuperación de la producción industrial del 1,6%. Fíjense si vemos la tendencia, es un dato alentador. Esto va en línea con alguna recuperación del consumo, también lenta, gradual. Estos son datos de CAME, una de las cámaras empresarias minoristas de Argentina. El acumulado, me fui de nuevo. El acumulado, la caída de consumo del 2017 versus el 2016 es del 2,6%. Estos son todos los bienes y servicios de la economía. En ese contexto de caída de consumo, si prestamos atención a lo que está pasando con la carne, hay un incremento en el mismo periodo del 7%. Esto es verdaderamente un dato alentador o auspicioso. Hay un salto en el consumo de carne en nuestro país. Esto tiene que ver con una estabilización de precios, sobre todo en los últimos 4 meses. El gráfico lo que les muestra es la línea de arriba. Esta es la evolución del precio en supermercados, en el AMBA. Creció casi un 8% el último año. Y abajo el crecimiento de las carnicerías, ¿sí? Fíjense, hace un año la carne estaba mucho más barata en supermercados. Hoy están convergiendo prácticamente hacia el mismo precio. Estas dinámicas de precios entre carnicerías y supermercados son distintas según las zonas, ¿sí? Recién hablábamos acá con algunos de ustedes, hay distintas proporciones de supermercados, carnicerías. Bueno, nosotros estamos midiendo con el IPCBA datos de precios en Córdoba y en Rosario. En el caso de Córdoba, la carne termina siendo más cara en supermercados, como se podrá apreciar en la curva, y en el caso de Rosario también estamos yendo en estos momentos a una convergencia de precios entre carnicerías y supermercados. Esto es de acá, de La Pampa, lo saqué del archivo histórico del fotográfico de La Pampa, es de Toay, una carnicería de Toay, más que nada para ilustrar la pregunta, ¿sí? Si las amas de casa terminan siendo fieles a los puntos de venta, ¿no es cierto? Nosotros le preguntamos a la gente, con un estudio de mercado que hace el instituto, que lo hace a través de internet, con 1000 casos, si había cambiado su lugar de compra por el movimiento de precios de la carne. 4 de cada 10, ¿sí? 4 de cada 10 personas nos dicen que en realidad no han cambiado sus hábitos de compra, pero 6 de cada 10 sí han cambiado sus hábitos de compra. Y, por ejemplo, gente que compraba habitualmente en supermercados se pasó a carnicerías, o gente que comprando dentro de carnicerías se compró a carnicerías más baratas. Entonces, esto es un dato interesante porque demuestra que en un escenario inflacionario
la gente va modificando sus puntos de compra, y acá es como lo vemos en el caso de carne vacuna. Otro dato a mostrar tiene que ver con que la carne no está sola. La carne hoy está acompañada en el mercado con carne de cerdo y carne de pollo. Ahí está la variación de precios interanual, ¿sí? Resumiéndolo, la carne vacuna aumentó el último año un 14%, el pollo aumentó un 8%, o sea, se abarató un poco más este último año, y la carne de cerdo, nuestro corte representativo, que es el pechito de cerdo, aumentó un 23%, ¿sí? Esta es la coyuntura. De todas maneras, cuando uno ve la película, lo que estamos viendo es un claro abaratamiento de las carnes alternativas frente a lo que es carne vacuna. No lo ven, está muy chico. Esto después lo vamos a colgar en internet para el que le interese. Nosotros le preguntamos a la gente, si tuviera un presupuesto de 1.000 pesos, ¿cómo lo asignaría ese presupuesto en distintas carnes? ¿Sí? Y vemos ahí la modificación. Para sintetizar, hoy más del 50% del presupuesto se va, o la gente dice que compraría carne vacuna y pollo fundamentalmente. Después habría un 30% vinculado a lo que es cerdo y pescado. Y en último lugar, aparece ahí con alrededor de un 15% de incidencia, alimentos cárnicos procesados, ¿sí? Como patitas de pollo y hamburguesas. Lo que está a la derecha, de manera desagregada, es esta información planteada a nivel de segmentos de mercado, y los más jóvenes tienden a asignar mayor porcentaje de presupuesto justamente a los alimentos procesados. Esto es lo que nos da la pauta de que como IPCBA nos interesa mucho trabajar en cómo tratar de retener a esos jóvenes, chicos y adolescentes, que en algún momento pueden llegar a pasarse más adelante a otros consumos que no están directamente involucrados con la carne vacuna. Nosotros le preguntamos a la gente cómo se consideraba cocinando distintas carnes, ¿sí? Y lo que llama la atención es que la gente se considera muy experimentada en cocinar pollo y cerdo, por ejemplo. Aparecen en los lugares de más arriba ahí, ¿no? Como que muestra mucho conocimiento con esas carnes, obviamente con algunos cortes bien conocidos de la vacuna. Pero en los cortes de más abajo, osobuco, roast beef, falda, son cortes que tienen escasa salida comercial en las carnicerías, y casualmente son cortes que la gente demuestra poco conocimiento en cómo se cocinan. Esto se los muestro porque en realidad esto es lo que da la pauta de que el IPCBA haya empezado a trabajar con algunos cortes cárnicos que son considerados clavos por algunos carniceros, como para tratar de agilizar de alguna manera la salida comercial y generar más valor de integración de la media res en los distintos puntos de venta. Esto no creo que lo vean, pero se los explico. Le preguntamos a la gente cómo era su comportamiento respecto a la compra de carne en distintos escenarios inflacionarios. En un escenario inflacionario de un 10%, un 16% de la población se muda a la compra de carnes sustitutas. En un escenario inflacionario de un 30%, casi un 30%, o sea, el doble, se muda a carnes sustitutas más baratas. Y algo parecido sucede con la intención de comprar menos carne y carne más barata, carne vacuna más barata. Esto es para que ustedes tengan en cuenta este efecto de migración hacia otras carnes alternativas y su relación con el escenario inflacionario. ¿Por qué lo muestro? Porque si ahora vamos en dirección inversa, o sea, si vamos a una desaceleración de la inflación, que de hecho las expectativas son a una baja de inflación, ¿sí? Se espera que en los próximos meses tengamos un 17% de inflación, según relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Si vamos a una baja de inflación, es probable que parte de la gente que en algún momento se tuvo que pasar a pollo o a cerdo y recupere parte de su poder adquisitivo, vuelva
digamos, a tonificar la demanda de carne vacuna en el mercado, ¿sí? Nosotros le preguntamos a la gente el mes pasado qué haría si la inflación bajase, si la inflación efectivamente baja, y la carne de novillo, un 45% de la población nos está respondiendo que compraría mayor cantidad de carne de novillo. Esto es otro de los datos auspiciosos, como para ir terminando, que me parece importante resaltar, ¿sí? Yo empecé esta charla con algún optimismo de parte de los productores y querría ir terminando con estas cuestiones también optimistas de parte del consumo. Las últimas preguntas que le hemos hecho a la gente: ¿cuán probable considera la posibilidad de aumentar el consumo de distintas carnes en los próximos 3 meses, en lo que queda del año? Y el mayor porcentaje de respuestas se inclina por carne de pollo y carne vacuna, y en menor medida carne de cerdo. Pero hay un alto porcentaje de respuestas que dice sí, estaría comprando o inclinando digamos, la compra de carne vacuna. Lo que está en la derecha, y para ir terminando, es esto que le digo: quien considera muy probable o probable que incremente la compra de carne vacuna, saltó del mes pasado al mes de agosto de una manera importante. En el último mes, de agosto a julio, es como que el optimismo de la gente respecto a la posibilidad de incrementar el consumo de carne vacuna pegó un salto importante. Habrá que ver si esta tendencia se consolida, pero de alguna manera es un dato o una señal de optimismo, sobre todo en función de lo que les decía. Nos adentramos en un periodo de mayor oferta estacional de ganado, y la mejor manera de que los precios de la hacienda no se caigan es que el consumo interno, que se lleva 90 de cada 100 kilos, termine de alguna forma demandando y tensionando la demanda de carne. Por eso es un dato positivo. Yo termino acá. Yo digo siempre lo mismo, ¿no? Si esto fuera más fácil, lo terminarían haciendo todos y todos seríamos ganaderos, ¿no es cierto? Así que, de mi parte, muchas gracias por su atención y a disposición.